Cuando pensamos en agua embotellada, nos viene a la cabeza la idea de pureza, de salud, ¿no? Pero ¿y si esa imagen tan perfecta, esa botella tan cristalina, fuera en realidad una especie de caballo de Troya? Uno que, sin que nos demos cuenta, está metiendo miles de partículas invisibles en nuestro cuerpo. Pues bien, la ciencia está empezando a sacar a la luz una verdad bastante incómoda. Vale, vamos a empezar por el principio. Punto 1, el mito del agua pura, porque vamos a poner cara a cara lo que nos vende la publicidad con la cruda realidad científica. Y ya adelanto que la diferencia es simplemente abismal. Mirad, por un lado tenemos la percepción general. Agua prístina, segura, súper saludable. Vaya, la imagen que nos han vendido hasta la saciedad. Y por otro, la realidad que nos muestra la ciencia. Que el agua embotellada es, en muchos casos, una autopista directa para que los plásticos lleguen a nuestro organismo. Ese mito de la pureza, como vemos, se está haciendo añicos. Pasamos a la segunda parte, y el título lo dice todo, tu aperitivo semanal de plástico. Para que entendamos la escala real de este problema, a veces solo hace falta una comparación, una que sea realmente impactante. Y aquí la tenemos. Ojo a lo que dice el infectólogo Matteo Bassetti. Corremos el riesgo de beber en una semana una cantidad de microplásticos equivalente a una tarjeta de crédito. A ver, parémonos a pensar en esto. Una tarjeta de crédito. Cada semana. No, no es ninguna exageración para asustar. Es una advertencia muy seria basada en la evidencia. Pero claro, ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos plásticos? Pues hablamos de lo que se conoce como nano y microplásticos. Los microplásticos, para que nos hagamos una idea, miden entre 1 micrómetro y 5 milímetros. Pero los que de verdad preocupan, los que son el verdadero problema, son los nanoplásticos. Son todavía más pequeños y por eso mismo capaces de colarse por sitios que ni nos imaginamos. Y aquí va otro mito que se cae por su propio peso, el origen del agua. A ver, ¿de dónde pensamos que viene? ¿De un manantial alpino superpuro? Pues resulta que en el 64% de los casos, el agua embotellada no es más que agua del grifo. Sí, como suena, la misma que sale en casa, a la que a veces, solo a veces, le añaden un pequeño filtro. Entramos en el tercer punto. ¿Cómo contamina la botella? Porque si el agua es la misma, ¿dónde está el problema? Pues la clave no está en el contenido, no. Está en el continente, en el plástico. Y es que la contaminación se produce con gestos que hacemos todos los días sin pensar. Por ejemplo, la simple fricción al abrir y cerrar el tapón, o la presión cuando apretamos la botella para beber, o, algo muy típico, dejarla al sol en el coche o congelarla. Pues todos esos gestos tan normales van desprendiendo partículas de plástico que acaban, claro, directamente en el agua que nos bebemos. Vale, ya sabemos cómo llega el plástico al agua. Pasamos al cuarto punto, y quizá el más importante. La amenaza invisible para la salud. Porque esto no es algo que se note al momento, es un riesgo silencioso que se va acumulando. Y aquí los números hablan por sí solos. La diferencia es brutal. Una persona que bebe agua del grifo ingiere, de media, unas 45.000 partículas de plástico al año. Pero ojo, si se consume agua embotellada de forma habitual, esa cifra se duplica. Se dispara hasta las 90.000. 90.000. Quedémonos con esa cifra. 90.000 partículas de plástico al año por elegir la opción que supuestamente era la más pura. Es un número que como poco obliga a replantearse muchas cosas. Pero cuidado, porque el número, esas 90.000, solo es una parte de la historia. El verdadero peligro, lo que más preocupa a los científicos, no es tanto la cantidad, sino el tamaño. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque cuanto más pequeña es la partícula, más lejos puede llegar dentro de nuestro cuerpo. Imaginemos el viaje de estas partículas. Las que son más grandes, el cuerpo las acaba expulsando. Pero las que son un poco más pequeñas ya pueden entrar en nuestro torrente sanguíneo. Y las más diminutas, los nanoplásticos, esas son capaces de cruzar las barreras más protegidas que tenemos. Las que protegen nuestro cerebro e incluso, y esto es muy fuerte, la placenta. A ver, esto no es un veneno que se toma y afecta al momento. No, es un daño lento, silencioso, que se va acumulando con el tiempo. La exposición continua a estos plásticos ya se está relacionando con cosas serias: inflamación crónica, estrés oxidativo, problemas reproductivos, incluso daño neurológico. Es, en definitiva, una alteración silenciosa de nuestro sistema inmunitario. Llegamos al quinto y último punto, repensando de dónde bebemos. Con todos estos datos sobre la mesa es el momento de hablar de la regulación, del consejo de los expertos y, de sacar una conclusión final. Y aquí nos encontramos con una contradicción bastante curiosa, ¿no? Nos hemos vuelto locos prohibiendo bolsas de plástico y pajitas. Y está muy bien, ¿eh?
Pero, mientras tanto, las botellas de plástico, que son una fuente masiva de esta contaminación invisible, parece que siguen pasando completamente desapercibidas para los legisladores. Es un punto ciego bastante llamativo. El consejo de la investigadora Sara Sajedi, una de las expertas en este tema, es muy claro y directo. Beber agua embotellada puede estar bien para una emergencia, para una situación puntual, pero no debería ser la norma de cada día, no como un hábito. Y para ser justos, hay que decirlo todo, el agua del grifo tampoco está completamente libre de microplásticos, ¿eh? El problema es global. La gran diferencia, sin embargo, está en la concentración. La cantidad es significativamente más baja que en el agua embotellada. Todo esto al final desafía una de nuestras costumbres más arraigadas. Si la botella de plástico, que para muchos será el símbolo de pureza, es en realidad una fuente de contaminantes, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es entonces el camino para tener un agua que sea de verdad pura y segura? Quizá la respuesta, después de todo, siempre ha estado mucho más cerca de lo que pensábamos.